momento. Hay otra estadística que dice que de 10 en cada 10 personas, todas mueren. La Biblia habla de esa brevedad de la vida del ser humano. Y la Biblia habla con 3 ilustraciones con respecto a cómo es breve nuestra vida. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 24 y versículos 25 que nuestra vida es como la hierba del campo, que sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero mire, la vida humana es como la hierba, crece la hierba, sécase la flor y luego se muere, se marchita, se va. La vida tiene momentos altos donde la persona llega a lo más álgido de su fuerza, de sus logros, pero luego empieza un momento de caída. Yo estaba viendo algunos videos de algunos fisiculturistas y estaba viendo un video de un fisiculturista que fue 8 veces campeón del Olimpiadas. ¿Ah? No. ¿Cómo es? Ahora se me fue el nombre. Olimpia se llama. Mister Olimpia. Mister Olimpia, ¿no? Okay. 8 veces campeón del Mister Olimpia. Un hombre súper fuerte, pero ahora está luchando para conseguir caminar. Mira, llegó al auge de su fuerza. La persona más fuerte, esculpida, humanamente hablando, pero ahora lucha por poder estar caminando sencillamente. Y ni se compara como estaba antes. O sea, llegó al auge y luego va a partir de este mundo, como todo el ser humano. Porque la vida es como una hierba. La Biblia también compara la vida del ser humano con una sombra. En el Salmo capítulo 39, versículos 5 y 6 dice así: He aquí diste a mis días término corto. Gracias. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Mire, la vida es como una sombra pasajera. Así es nuestra vida. En vano, dice el salmista, vive el ser humano. Amontona riquezas. Puede que usted ahora mismo esté haciendo su acúmulo de riquezas. Pero, queridos, las riquezas más importantes son las que nosotros hacemos en el cielo. Amén. Porque Jesucristo dijo que allá los ladrones no miran ni hurtan, ni la polilla las echa a perder. Amén. Pero mire, la Biblia compara la vida como una sombra. Así, fíjese, la sombra pasajera. Se pone el sol y la sombra va cambiando y ya no está. La Biblia también compara la vida del ser humano con una neblina. En Santiago capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios: Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mire cómo es la vida. Es por un poquito de tiempo nada más nuestra vida. Usted ve, puede que ahora usted esté mirando sus hijos. Puede que ahora usted esté mirando ya sus nietos. Pero mire cómo pasa la vida rápido. Cómo estamos aquí solo por un tiempecito. Entonces, ¿qué pasa con un ser humano después que muere? Es inteligente pensar en la vida después de la muerte. Porque como vemos, el ser humano vive en promedio 50, 60, 70 años, algunos más, otros menos. Pero en promedio, 70 años pongámosle. ¿Y cuánto tiempo queda el ser humano muerto? Los que vivieron aquí en Estados Unidos en 1500, digamos que vivieron 50 años. Pero ¿cuántos años ya están muertos?
450. O sea que está más tiempo del otro lado que de este lado. Amén. Cuando usted piensa en vida después de la muerte, es inteligente. ¿Por qué? Porque usted estará más tiempo del otro lado que de este lado. Aquí es solo un poquito, pero en el otro lado es por la eternidad. Amén. Usted no está perdiendo su tiempo aquí. Usted está tomando la decisión más inteligente, que es prepararse para la eternidad. Gloria a Dios. Es saber cómo tener vida eterna. Pablo dice: no quiero, hermanos, que seáis ignorantes con respecto a los que duermen. Dios no quiere su ignorancia con respecto a vida después de la muerte. ¿Por qué? Primera razón, Él dice: para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Si usted no sabe cuál es nuestra esperanza, usted va a entristecerse, pero se va a desesperar. Va a pensar que acabó todo. Muchos que no tienen esperanza se quitan el cabello, empiezan a tomar, su mundo se desmorona porque no tienen esperanza. Amén. Pero Dios quiere que usted aprenda que sí, nosotros tenemos Gloria a una Dios. esperanza. Aleluya. Y tenemos una esperanza viva. Amén. No cualquier esperanza. Así es. Aleluya. Gloria a Alabamos a Dios. Dios. Gloria al Señor. Dios no quiere que usted sea ignorante con respecto a los que duermen, para que no nos entristezcamos como los demás que no tienen esperanza. ¿Puede un cristiano entristecerse cuando alguien muere? Sí puede, pero con esperanza. Aleluya. Gloria a Dios. Él dice: no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Gloria a Dios. Somos humanos, queridos. Amén. Mi papá falleció 3 años y medio. Cuando él falleció, yo sentí un gran dolor. Yo lloré mucho, pero con esperanza, porque sabía que Gloria era al una Señor. salud. Aleluya. Pero la persona hace Gloria a Dios. falta. Amén. Uno siente el dolor, siente la falta de aquella persona. Pero sé que es un hasta luego nada más. Amén. Gloria al Porque él Señor. tenía a Jesús, yo tengo a Jesús, nos veremos. Gloria al Porque Señor. tenemos al único que nos puede dar la vida eterna. Amén. Aleluya. No hay salvación en ningún otro nombre dado a los hombres por el cual importa que nosotros seamos salvos. Amén. Solo en el nombre de Jesús hay salvación. Aleluya. Gloria Alabamos a a Dios. Dios. Sí, Señor. La segunda razón por la cual Dios no quiere que usted sea ignorante con respecto a los que duermen es para que usted no sea engañado. Pablo dice en Efesios 4, verso 14: para que no seáis como niños fluctuantes, llevados por doquiera por cualquier viento de doctrina. Así es. Si usted no sabe qué es que dice la Biblia con respecto a vida después de la muerte, van a venir muchas personas que le van a dar sus opiniones, o pueden que vengan hasta con versículos de la Biblia, pero de una manera fuera de contexto. Amén. Y le engañen a usted. Así es. Porque usted está siendo como un niño que no sabe dónde está parado. Y viene cualquier persona con cualquier enseñanza y le lleva a usted, y usted es llevado. Pero Dios no quiere eso de usted. Dios quiere que usted sepa dónde está parado. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra de Él? Amén. Así es. Aleluya. Se sea un adulto en la fe. Amén. Ahora, cuando Dios crea el ser humano en Génesis, en el capítulo 1, en el capítulo 2, Él forma el ser humano del barro, y dice la Escritura que Él sopla en sus narices aliento de vida. Y el ser humano ahora pasa a ser alma viviente, un ser viviente. Gloria a Dios. El ser humano tiene dos partes, que es la parte material, que es lo físico, que es lo que yo puedo mirarles a ustedes, y tiene también la parte inmaterial, que es la parte que nosotros no vemos, que es compuesta de alma y de espíritu. Primera de Tesalonicenses 5, verso 23. La Biblia dice: para que Dios os santifique por completo y vuestro espíritu, alma y cuerpo sean conservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Amén. Mire, somos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12,
que la palabra de Dios es más afilada que cualquier espada de doble filo, Amén. que llega a dividir el alma del espíritu. Mire, separa el alma del espíritu. Ujú. Queridos, esta parte inmaterial, Dios le puso cuando había creado el muñequito de barro y sopló en él, y el ser humano vino a tener esa parte inmaterial. Dios le dice al ser humano: mire, Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol que está en el centro del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio una restricción al ser humano, que él no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué Dios le puso esa restricción al ser humano? Dios le puso esa restricción al ser humano para darle al ser humano el libre albedrío. Porque si el ser humano no tuviera la opción de desobedecer a Dios, él serviría a Dios nada más porque no había otro camino. Bueno, yo solo sirvo a Dios porque solo hay ese camino, entonces hago lo que Dios me está diciendo, porque no hay otra opción. Pero cuando Dios le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo: mira, no comas de este, los demás puedes comer. O sea, le está dando al ser humano la capacidad de elección. Amén. De la misma manera hoy, estamos aquí buscando al Señor, tratando de arreglar nuestra vida, de que el Señor nos cambie, de tomar las decisiones correctas. Pero hay muchas otras opciones que pudiéramos estar haciendo también. Pero estamos eligiendo acercarnos a Dios. Amén. Esa es la manera inteligente de usar nuestro libre albedrío. ¿Cuál? Acercarse a Dios, buscar al Señor, rendirle a Dios nuestra vida. Amén. Obedecerlo a Él. Pero el ser humano fue engañado. La mujer fue engañada y comió del fruto. ¿Y qué es lo que Dios le había dicho? No coman de él, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Miren, queridos, la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Amén. Cuando el hombre pecó, ¿qué es lo que es el pecado? Voy a hacerle el juego del psicólogo y del paciente. A ver, yo voy a decirles una palabra y ustedes me van a decir lo primero que venga a su mente cuando yo diga esta palabra. ¿Ok? ¿Listos? La palabra es pecado. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando hablo pecado? Transgresión. Transgresión. ¿Qué más? ¿Ah? Desobediencia. ¿Qué más? Muerte. ¿Qué más? ¿Ah? Más alto. ¿Cómo? Juicio. Juicio. ¿Qué más? Infierno. Oscuridad. Mire, la lista es grandísima. Puede que alguno empiece a hablar, emborracharse, matar, y etcétera. Y de ahí empieza una lista gigantesca, ¿verdad? Pero miren, hay personas que dicen: yo no robo, yo no mato, yo no uso drogas, y piensan que no son pecadores. Adán y Eva no robaron, no mataron, no usaron drogas, no adulteraron. Fíjense, pero ¿cuál fue su pecado? La desobediencia. Amén. Así es. Por eso la Biblia dice: todos pecaron, todos hemos desobedecido, unos más, otros menos, pero todos hemos pecado. Y para que Dios pueda hacer algo por usted, usted tiene que reconocer que usted es pecador. Amén. Y reconocer su necesidad de Jesucristo. Solo así Él puede hacer algo por usted. Amén. Puede cambiarlo, puede restaurarlo, puede salvarlo. Ahora, miren, por un pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Cuando la Biblia dice en Romanos 6:23, mire, la paga del pecado es la muerte. Amén. Fíjense, ¿qué es lo que es el pecado? ¿Qué es lo que es la muerte? Es la paga del pecado. Ahora usted
consigue ver que en este pasaje de Romanos 6:23 que dice la paga del pecado es la muerte, la palabra pecado no tiene S. Ajá. ¿Qué significa eso? Plural, es singular. Es singular. O sea, un solo pecado de usted ya le llevaría a usted a la condenación. Ajá. Un solo pecado suyo ya lo condenaría para siempre. Amén. La paga del pecado es la muerte. Mire cómo es grave nuestro pecado. ¿Por qué? Porque hemos pecado en contra de un Dios que es santo, un Dios que es eterno. Así es. No es en contra de cualquier persona que hemos pecado, no, es en contra del Dios Todopoderoso que es nuestro pecado. Amén. Y las consecuencias son eternas para haber pecado en contra de alguien que es eterno. Amén. ¿Qué es lo que es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley, 1 de Juan 3:4. ¿Qué es lo que es el pecado? El pecado es no dar en el blanco. Dios dice, no robas, y robamos. Honra a tu padre y a tu madre, y los deshonramos, hablamos mal, peleamos, guardamos enojo, desobedecemos. Dios dice, amaos los unos a los otros, y nosotros entendemos, armaos los unos a los otros. Mire, ¿qué es lo que es el pecado? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es el pecado? Es no dar en el blanco. No le damos al blanco de lo que Dios nos pidió. ¿Y quién ha conseguido guardar todos los mandamientos? Ninguna persona. Todos somos pecadores. Amén. El pecado entró en el mundo por medio de Adán y nos pasó a nosotros la naturaleza pecadora. Amén. Ahora, cuando el pecado entró y trajo la muerte, trajo tres clases de muerte. Fíjese, la palabra muerte es la palabra thanatos en el idioma griego, que significa separación. No significa aniquilación, sino separación. Trajo tres clases de muerte. ¿Cuáles? Física. La muerte física. Mire, ¿qué es la muerte física? Es la separación de la parte inmaterial de la parte material. Se separa. En Génesis capítulo 35, versículo 18, había muerto el hijo de Raquel estaba dando a luz a su hijo, y en el parto ella murió. Y en el momento de su muerte, dice la Biblia, al salirse el alma, pues murió. Fíjese, el alma, queridos, no es lo mismo del cuerpo, así que cuando la persona muere deja de existir. No, el alma es algo aparte del cuerpo. Amén. O sea que está dentro del cuerpo, que en el momento de la muerte se separa del cuerpo. Y la Biblia dice ahí, al salirse el alma, pues murió. En 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 21, en adelante, había muerto el hijo de la viuda de Sarepta. Y Elías fue a orar por ese muchacho, y él se pone arriba del niño, y él empieza a orar y decir, Señor, te ruego que el alma del niño regrese al cuerpo. Amén. Mire la oración de Elías, que el alma del niño regrese al cuerpo. Elías sabía que en el momento de la muerte el alma se separaba del cuerpo, y le oró para que volviera al cuerpo. Y el niño, y el alma, el Señor lo escuchó, el alma volvió al cuerpo y el niño revivió. Gloria a Dios. Ahora, está también el otro tipo de muerte, que es la muerte espiritual. Mire, Dios le había dicho a Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán comió, pero siguió vivo. Pero Dios no había dicho que en el día que de él comiese iba a morir. ¿De qué muerte estaba hablando entonces aquí? Espiritual. Porque cuando Adán pecó, él ya se escondía de Dios. Amén. Ay, Dios me está buscando. Ya no quería tener tanta cercanía de Dios. La muerte había entrado, separándolo de Dios. Su espíritu ahora estaba separado de Dios. La Biblia dice en Lucas capítulo 15, versículo 24, que cuando estaba el hijo pródigo volviendo a la casa de su papá, el papá dijo, hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo. Gloria a Dios.
Estaba perdido y fue hallado. Pero mire, mi hijo estaba muerto, dijo él. Pero él no estaba vivo ya cuando estaba con los puercos. Ajá. Estaba vivo, pero el hecho de alejarse de su papá demostraba que estaba muerto espiritualmente. Así es. Cuando usted se aleja de Dios, ¿qué es lo que viene a su vida? Muerte espiritual. Muerte espiritual. Cuando usted se acerca a Dios, el Señor le trae vida de nuevo a su espíritu. Gloria al Señor. Ahora, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida estando vosotros muertos en vuestros Gloria a delitos Dios. y pecados. Miren, la muerte espiritual. Estábamos nosotros muertos. Alguien dijo, no son solamente muertos los que están en una tumba fría, sino que son muertos todos aquellos que tienen el alma muerto, aunque estén vivos todavía. Así es. Las personas pueden que por afuera aparenten estar bien, pero por dentro, si no tienen a Jesús, están muertos, son cadáveres, ambulantes. Así es. Nosotros vivimos como en un gigante panteón, lleno de cadáveres ambulantes, zombies, muertos vivos, walking dead. Mira las personas ahí por afuera están bien, por dentro pudridas, muertas. Pero Cristo quiere darnos vida. Amén. Aleluya. Quiere resucitarnos, Gloria a quiere Dios. restaurar nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Y el pecado también trajo la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Es la condenación eterna Amén. en el lago de fuego. Apocalipsis 21, versículo 8. Y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida. Y ahí empieza a hablar una lista bien grande de qué tipo de personas serán echados en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Es una condenación eterna en el lago de fuego. Ahora, ¿qué pasa con alguien después de que muere? Queridos, Jesucristo cuando vino a la tierra, dice el apóstol Pablo en el libro de segunda a Timoteo, abra su Biblia en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 1:10 dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. El Señor. Miren, queridos, aquí nos dice la Escritura que Jesucristo, por medio del Evangelio, sacó a luz a dos cosas: a la vida y a la inmortalidad. Amén. Él saca a luz esos dos temas. ¿Cuáles? Vida e inmortalidad. Hay temas en la Biblia, queridos, que son revelaciones progresivas. Amén. Que Dios nos da toda su luz de una sola vez. Él va dando revelaciones progresivas. La Biblia nos dice en Hebreos que habían cosas del Antiguo Testamento que eran sombra de lo que habían de venir. Amén. Y como podemos ver, una sombra, ¿qué es lo que es? Es un reflejo de algo, pero no es la sustancia, es solo un reflejo. La Biblia dice en Hebreos 8:5 que el tabernáculo que Moisés había hecho en el desierto era una sombra del tabernáculo celestial. Y después, con la persona de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, sabemos que Él era el tabernáculo de Dios entre nosotros. Gloria a Dios. Era sombra de lo que había de venir. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 17, que la circuncisión, el sábado, era sombra de lo que había de venir. Pero hoy usted y yo ya no necesitamos circuncidarnos. Nuestra circuncisión es en el corazón. No necesitamos guardar el sábado porque era sombra de lo que había de venir. Jesús guardó por nosotros. Nosotros guardamos como un principio bíblico un día también de descanso, pero no específicamente el sábado, pero sí debemos guardar el principio de descansar. Amén. Cuando los apóstoles empezaron a guardar el domingo, porque fue el día de la resurrección de Jesucristo.
Y ellos empezaron entonces a guardar el domingo, los apóstoles. Ahora, pero aquello, el sábado, la circuncisión era sombra de lo que había de venir. De la misma manera, la vida y la vida después de la muerte eran temas que no estaban en su total revelación en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo eso? Porque aquí dice la Biblia que Jesús saca a la luz. Porque si saca a la luz significa que no están en su total revelación. Él trae más luz sobre sus temas. ¿Cuáles? Sobre la vida. Jesús empieza a dar luz con respecto a qué es la vida. A lo mejor usted mismo se anda preguntando, pero ¿qué es la vida? ¿Cómo yo puedo tener vida? Ellos se preguntaban en el tiempo de Jesús y Jesús saca la luz, empieza a mostrar qué es lo que era la vida. Y Jesús empieza a decirle a las personas, Lucas 12:15 dice, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que tiene. A veces la persona buscando vida piensa que si yo tengo el último celular, que si yo tengo el último coche, que si yo tengo esta casa, no sé qué, ahí voy a ser feliz, ahí voy a tener vida. Engaño. Amén. Ahí no está la vida. Así es. Jesús dijo, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que tiene. Él empieza a traer luz. Gloria a Dios. Con respecto a qué es la vida. Jesucristo dice, el que quiera salvar su vida tiene que perderla. Amén. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, este la salvará. Amén. Mire qué importante es que usted sepa cómo salvar su vida. Él dijo, el que quiera salvar su vida tiene que perderla. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, este la salvará. Amén. Mire dónde está la vida. En que usted aprenda a perder su vida para usted por causa de Jesús Gloria al Señor. y por el Evangelio, y entonces usted la salvará. Ahí está la vida. Alabado sea el Señor. Mira, Jesús empieza a traer luz con respecto a qué es la vida. La Biblia dice en 1 de Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aleluya. La Biblia dice en 1 de Juan 5:20, él es la vida eterna. Gloria al Señor. Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo en San Juan 10:10, yo vine para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Él dijo en San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida. Aleluya. Él trae a luz. ¿Quién es la vida? Gloria a Dios. Y la vida es una persona. Amén. La vida es la persona de Jesucristo. ¿Quiere usted tener vida? Reciba a Jesucristo en su corazón. Gloria a Dios. ¿Quiere usted tener Aleluya. vida? Entregue su vida a Jesucristo. Amén. Viva por Él. Viva para Él. Usted va a ver cómo usted va a tener una vida que usted nunca había tenido antes. Porque sin Cristo usted solo está existiendo. Usted no tiene la vida verdadera. Así es. La vida verdadera es la persona de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él trae a luz a la vida por el Evangelio. Pero Él también trae a la luz a otra cosa. Él trae a la luz la inmortalidad. Amén. ¿Qué pasa con alguien después que muere? Él trae a la luz por el Evangelio. Y Él empieza a decir en San Juan 3:13, Él dice, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del Amén. cielo. O sea que antes de la muerte de Jesucristo, nadie todavía había ido al cielo. Tenían que esperar. ¿A dónde esperaban? Y Él empieza ahora a hablar en Lucas capítulo 16, versículo 14. Abra su Biblia en Lucas 16, 14. Aquí dice en Lucas 16, 14 que oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de Él. Mire, ponga atención. ¿Quiénes escuchaban estas cosas? Fariseos. Los fariseos. Ahora usted sabe en qué creían los fariseos. Mire Hechos 23, versículo 8. Aquí muestra qué cosa creían los fariseos. Hechos 23, versículo 8. Dice así la escritura. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Mire, los dos grupos de personas, saduceos y fariseos. Hoy estoy hablando un poquito de los fariseos. Mañana, si Dios permite, voy a hablarles un poco de los saduceos. Pero los fariseos
dicen que no hay ángel, los saduceos no hay ángel, ni resurrección, ni espíritu. Los fariseos afirman estas cosas. O sea que los fariseos sí creían en qué cosas: ángel, resurrección y espíritu. Amén. Ahora volvamos a Lucas capítulo 16, donde habíamos recién leído el versículo 14, pero vamos a leer del versículo 19 en adelante. Gloria al Señor. Lucas 16, versículo 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía banquete cada día con esplendidez. Amén. Había también un mendigo, verso 20, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levantare de los muertos, algunos se levantare de los muertos. Miren qué pasaje fuerte. Este pasaje, queridos, Jesucristo, recuérdense que él estaba hablando, y ¿quiénes estaban escuchando? Los fariseos. ¿Y qué creían los fariseos? Ángel, resurrección y espíritu. O sea que Jesús está hablando estas palabras, y quienes están escuchando, a los que estaban escuchando, no le era raro escuchar con respecto a vida después de la muerte. Amén. Ahora, yo le pregunto a usted: ¿en qué cree usted